Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jálave. Estás escuchando tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 7 del dinero. Antes de hablar de este tema tan interesante, hoy por la mañana estaba escuchando el programa de Carmen Aristegui y a la entrevistadora que ella estaba cuestionando le dice que calcule una cuestión de tiempo a ojo de buen cubero. Comentar desde un punto de vista histórico de dónde salió este tema de hablar a ojo de buen cubero que utilizamos tanto en México como una cuestión de cálculo no matemático de un tiempo, de alguna cuestión que se habla de ojo de buen cubero. México siempre ha sido un país minero, todos lo sabemos, hay minas de varios minerales, inclusive ahorita se acaban de descubrir de litio, y los mineros de México, sobre todo de Hidalgo, de las minas de Hidalgo, estaban dentro de las minas inclusive varios días, varias semanas, desde la época de antes de la revolución se utilizaban lámparas de aceite. Esto también es muy interesante, que se utilizaba para mantener una lámpara incandescente muchísimo tiempo, se utilizaba aceite de ballena, que se comercializaba muchísimo en esa época de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Por eso surgió la obra Moby Dick, porque se cazaban las ballenas para que con su grasa, con su aceite, se pudiera mantener la luz de las lámparas. Incluso surgió una época en Inglaterra que se llamó el siglo de las luces, porque toda Inglaterra se empezaba a iluminar con lámparas que utilizaban aceite de ballena, sobre todo de chacalote y de ballenas que tenían mucho aceite. De su grasa se obtenía este aceite antes de que se obtuvieran, claro, derivados del petróleo. Y en las minas, los mineros que estaban adentro de las minas, a veces a profundidades muy importantes, tenían que hacer sus necesidades en cubos, que eran cubetas, pero los llamaban cubos donde hacían sus necesidades, y el que recogía esos cubos para salirlos a tirar y que haya un ambiente sanitario de alto nivel, le llamaban cuberos. Como no podían gastar tanta energía desde las lámparas incandescentes hasta después que se utilizaba la primera energía eléctrica, estos cuberos tenían que calcular los cubos para irlos sacando y que no hubiera derrame de los cubos, y por eso se llamaba que estos cuberos, al sacar los cubos de las minas, tenían que tener muy buen ojo para poderlos tener lo más llenos posibles, para no hacer tantos viajes de adentro de las minas hasta afuera, y poderlos hacer de una manera sanitizante muy adecuada. Por eso llamó ojo de buen cubero, en base a los cuberos de Hidalgo que sacaban los cubos que comento. El capitalismo es un sistema humano, es lo primero que hay que entender para entender por qué el mundo se maneja así. Por más que se ha intentado de cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar porque el mundo ha sido así siempre. Siempre ha existido división de clases sociales que tienen mucho dinero, clases sociales que tienen menos dinero y clases sociales que tienen muy poco dinero. Eso es lo que quiero explicar en este programa muy interesante de la historia del capitalismo, y todo se basa en un principio humano, en un principio evolutivo que tenemos la humanidad y la humanidad como sociedad, que es individualismo. Todas las personas tienen derecho a ser individuales y a progresar. Y la manera de progresar en este mundo es haciendo dinero. Finalmente es un sistema, por eso se llama capitalista, porque es generar un capital de dinero que entre más uno tiene, pues más se va desarrollando. Ese es el sistema humano de este mundo. Este mundo gira
alrededor del dinero. El eje de traslación de la tierra es, bueno, ahorita en dólares. Alguna vez fue en pesos, en la época del Porfiriato. Desde la Biblia, todo el mundo conoce la historia de Caín y Abel, dos hermanos, de los primeros pobladores humanos de la tierra, hijos de Adán y Eva, que Caín mató a Abel. Lo sabemos la historia de esta, porque Abel presentó un sacrificio a Dios con muchísimo más capacidad económica que el de Caín. A Caín le dio mucha envidia, la envidia generó coraje, el coraje generó odio y terminó matando a su propio hermano, porque Abel finalmente tenía más dinero que Caín y pudo realizar una mejor ofrenda a Dios que Caín. Desde esa época sabemos que hay gente que puede tener más dinero que otra. Ese es el principio del capitalismo. Después se explica la Biblia que se construyó una torre de Babel. Ya se empieza a hablar de industriales que deciden construir una torre que llegara hasta el cielo, y ya se empieza a hablar de cuestiones finalmente económicas, porque construir una torre se necesitaba material, se necesitaba dinero para construirla. Después de la torre de Babel se supone que la sociedad humana se empieza a dividir en diferentes imperios, y lo que hay que analizar de estos imperios es que todos tenían un rey que dirigía a un pueblo. El rey tenía una corte, la familia del rey era la realeza. La corte se empezó a dividir como cuestiones de nobleza, los nobles que atendían al rey. Después seguía la gente de clase media, que eran los que mantenían la economía del pueblo, y después los pobres. Esto ha existido desde épocas, desde todos los imperios. Se sabe, desde Mesopotamia, que se supone que es de las primeras civilizaciones que existieron formalmente. Hubo un rey, Nimrod, que desde ahí empezó la división de poderes y la división de clases sociales. Durante toda la historia, hasta hoy sabemos que hay una clase política en todos los países que podría considerarse como si fuera el rey y la nobleza. Claro, hay países que todavía tienen reinados, como Inglaterra, España, Suecia, Holanda. Y finalmente se generan en toda la humanidad y en toda la historia de la humanidad 4 clases sociales, en todas las sociedades, en todos los grupos de personas, en todos los países. Siempre ha existido 4 clases sociales, que son, como digo desde el principio, la realeza, o claro, en la actualidad, aunque ya no está tan reconocida, pero debería de ser la clase política, que son los que dirigen y los que manejan el dinero. Después la nobleza, que son las familias acaudaladas que tienen las riquezas del país. La nobleza, generalmente, tanto la realeza como la nobleza son de cuestiones genéticas y familiares. Después surge lo que debería ser el gran grueso de la población, que debería ser la clase media. Ese es el principal problema actual de que no sabe manejar la humanidad la economía, porque debe haber un grueso mucho más grande de clase media que de pobreza para que el mundo se sostenga. Porque cuando la pobreza aumenta mucho más que la clase media, es cuando se han generado todos los problemas de la historia, que voy a poner algunos ejemplos. Y estas son las 4 clases sociales: realeza, nobleza, clase media, que en alguna época la clase media la llamaron burguesía, y la pobreza. Lo más increíble de analizar en cuestión de estas clases sociales que se generan desde un punto de vista evolutivo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista humano, es la capacidad humana de poderse superar dentro de estas clases sociales y poder escalar a distintas clases sociales, que ese es el principio humano de superación. Es un principio humano que existe como parte de la evolución del hombre, de la darwiniana, desde Charles Darwin, de que el que se adapta evoluciona y se mantiene como especie. Y esa es la gran idea de que se haya conformado así socialmente la humanidad, de que alguien que nace en una clase social, independientemente de cuál, puede escalar y aumentar como ser humano y aumentar como persona. Desafortunadamente, la manera como que existe en la actualidad para cambiar de una clase social a otra, pues es
ir teniendo más dinero. Pero es grandioso cuando escuchamos historias increíbles de la persona que nace en barrios pobres y escala y luego llega a ser de la clase media, luego llega a ser de la nobleza y luego llega a ser hasta de la realeza. El mejor ejemplo, que falleció hace ya un año, Maradona. Él nació en la pobreza, empezó a jugar fútbol, fue de la clase media cuando empezó a ganar, empezó a ser de la nobleza después de México 86, cuando mete el gol clásico y empieza a ser un hombre tan grandioso, y al final, digan lo que digan, llegó a ser de la realeza, igual que Pelé, gracias al dinero que fue acumulando como persona. Es un ejemplo grandioso el de Maradona o el de Pelé, cómo se puede ir escalando en las clases sociales. Regresamos después del corte para analizar esto ya desde un punto de vista histórico. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Otro gran ejemplo de un hombre que fue escalando la pobreza, logró ser de la clase media conforme fue estudiando, estudió jurista, después fue de la nobleza al casarse con doña Margarita y después fue de la realeza al ser presidente de México. Es un caso impresionante. Lo vemos se puede escalar de una hasta el tope. Por ejemplo, Lady Di, que era del pueblo inglés, que se podría considerar clase media o hasta clase media baja, se casó con el príncipe Carlos y saltó de ser del pueblo a ser de la realeza. Igual las princesas que se casaron con sus hijos, igual por ejemplo en España la princesa Leticia, ella era de clase media y al casarse con el príncipe se convirtió de la realeza. Eso es lo increíble de la humanidad, que existan clases sociales, clases en base a la cuestión económica, que uno puede escalar y pueda superarse y pueda tener esta cuestión humana de desarrollarse, de sobresalir y de tener una mejoría humana, literalmente. Esto se basa principalmente en un concepto difícil de entender, pero lo voy a tratar de explicar, que es el libre albedrío.
que es, albedrío viene del latín alber, que significa juez, tener juicio. Libre albedrío es tener libre juicio, decidir uno por sí mismo. Eso es lo increíble que uno puede lograr. Lograr, por ejemplo, tener una carrera productiva de estudios, y con esa carrera poder escalar y poder llegar a ser hasta, ¿por qué no?, de la realeza, que les digo, se puede la realeza equiparar con la clase política. La nobleza son los millonarios que existen, y esto es muy interesante. Donald Trump, que siempre fue de la nobleza, logró escalar a ser presidente de Estados Unidos, que es admirable desde un punto de vista humano, no desde un punto de vista político, que yo en este programa no voy a hablar de política, pero finalmente Donald Trump es el clásico niño que dijo, de grande voy a ser presidente, y lo logró. Y hay muchos ejemplos de gente muy humilde que logró ser presidente. Uno grandioso, un hombre grandioso, Nelson Mandela. Y esa es la idea de la humanidad, que se pueda mejorar uno como persona, independientemente que esto conlleva hacer dinero, que eso es el capitalismo, es hacer capital. El libre albedrío es tener juicio y tener capacidad de uno tomar decisiones en esta vida que no sean de índole social o de borreguismo, por así decirlo, que uno pueda tomar sus decisiones, ya sean inconscientes o conscientes, o desde un punto de vista hereditario, que uno pueda decir, yo voy a lograr, como Maradona, que dijo, yo voy a ser un gran jugador, y lo logró. Yo conozco gente que considera hasta hoy a Maradona el mejor jugador de fútbol de la historia. Y claro, los riesgos de pertenecer a la realeza pues son los excesos, como le pasó al mismo Maradona, o como le pasó en su momento también a don Benito Juárez, o como le pasó, por ejemplo, a Newton, Isaac Newton. Él realmente nació de clase media, Isaac Newton, pero cuando ya logró tener tanta fama y tanto dinero por sus descubrimientos y todo lo que hizo, cuando tuvo mucho poder también tuvo desequilibrios, y muchos, desde los reyes. Se sabe de reyes que perdieron la noción de ser de la realeza, incluyendo Nabucodonosor o el mismo Nerón, que quemó Roma. Entonces eso es lo importante y lo que hay que saber mantener. El mismo Napoleón Bonaparte también perdió mucho de su poderío al convertirse en emperador. Cuando era general del ejército, Napoleón fue uno de los más grandes hombres de la historia, pero cuando fue emperador también perdió mucho la noción de lo que es poder. Es lo que hay que tener siempre en consideración. Digo, en México, lo escribí alguna vez en un artículo, el general Durazo, un hombre que cambió la historia de la seguridad de la Ciudad de México. Yo me acuerdo, la Ciudad de México en el sexenio del presidente López Portillo era la ciudad más segura del mundo. Y claro, el general Durazo pues quiso ser también como los empresarios que le ayudó a volverse millonarios, y pues se construyó su palacio en Ixtapa, Zihuatanejo. Pero finalmente el general Durazo, independientemente de todo lo que se pueda criticar y todos los abusos y excesos que pudo tener en su vida, cuando fungió como general de seguridad de la Ciudad de México, fue un hombre que pudo escalar esta situación de ser cada vez mejor persona en base, claro, lo vuelvo a decir, duele a veces, pero en base al dinero. El dinero es importante. También se considera desde un punto de vista de análisis al libre albedrío como si fuera un capricho. Así lo he estudiado. Y lo que comento desde el principio, las clases sociales deben estar equilibradas, si no, siempre se convierte en un caos político y social. La clase media siempre debe ser el grueso de una sociedad para que ésta se mantenga equilibrada. Debe ser como un rombo, no como una pirámide. Un rombo en el que el pico, les digo, es la realeza. La parte inferior del rombo es la nobleza. La parte gruesa debe ser la clase media, y la parte baja, que termina en ángulo, debe ser la pobreza. Así debe equilibrarse la humanidad, así debe equilibrarse. Parece como una estrella de David, más o menos, pero es un rombo que se debe de equilibrar. Cuando la nobleza empieza a convertirse en clase media por cuestiones económicas, la clase media
se convierte en pobreza y les empieza a convertir en un triángulo, empiezan los caos sociales, empiezan las guerras, empiezan los desequilibrios sociales y empiezan todos los caos que hemos vivido durante toda la historia. El mejor ejemplo es la Revolución Francesa. Empiezan a surgir los reyes, los Luises. Íbamos bien por Luis XIV, Luis XV, hasta que Luis XVI dijo, toda la riqueza es para nosotros, la clase noble tiene que tener menos dinero, la clase media, que es la burguesía, deben comenzarse a disminuir, por eso los burgueses empezaban a convertirse en miserables. Vean qué término tan despectivo, lo escribió Víctor Hugo, los miserables. Y al empezar a aumentar la pobreza, o esa clase media que empezó a disminuir, a dejar de tener poder, la clase baja dijo, ya no vamos a permitir esta situación. Todo lo que quiso hacer Luis XVI desde un punto de vista arbitrario fue empezar a aplacar a los poderosos, que como ya empezaban a dejar de tener dinero, porque todo lo empezó a acumular él y su pequeño grupo de políticos, lo que empezó a hacer fue empezar a encarcelar en la Bastilla a esa gente inconforme que no empezó a aceptar a volverse de la nobleza burgueses y de los burgueses pobres, o de la nobleza clase media y de la clase media pobres. Entonces los empezó a encarcelar en la Bastilla hasta que llegaron los grandes intelectuales y dijeron, esto no va a seguir así porque puede colapsarse no solo Francia, el mundo entero. Y decidieron empezar a Robespierre, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, a generar todo un proceso intelectual para acabar con esta monarquía hegemónica que estaba acabando con la economía de Francia. Y surge un hombre que participó en la toma de la Bastilla, que fue Napoleón, y logran derrocar ese sistema que se estaba agotando. Y lo que hizo Napoleón muy inteligentemente fue fortalecer la clase media. Era un genio, un gran visionario. ¿Cómo lo hizo? Pagando bien a todos los soldados del ejército francés, inspirándolos con una canción fantástica que es la Marsellesa, y logró que los soldados franceses y todas sus familias generaron una economía muy sostenible, una clase media muy sostenible en Francia, y rescató Napoleón a Francia, al mundo entero, y Napoleón quiso conquistar al mundo con esa ideología, igual que lo había hecho alguna vez Alejandro Magno, igual que lo había hecho alguna vez Julio César, y no lo logró porque lo traicionaron en la batalla de Waterloo. Pero finalmente ese fue el problema de la Francia de 1780, que la clase media empezó a desaparecer. Ese instinto de superación de la humanidad, de poderse convertir de clase media en nobleza, se acabó ese ideal. Es un ideal, es un instinto, no se puede ir contra de él. Es el instinto básico de decir, yo quiero superarme en la vida para lograr ser alguien. Y claro, lograr ser alguien también significa ganar dinero, también significa capitalizarse. Y esto fue lo que ocurrió. Después de la Revolución Francesa, donde se establecen los principios básicos de los derechos humanos que hasta ahorita existen, comienza en el mundo otra vez el sistema de convertir el rombo de sociedad, donde el grueso tiene que ser clase media, en volverlo a convertir en triángulo. Esto ocurrió cuando comienza la Revolución Industrial en Inglaterra. Muy pocos tienen industrias, que son los millonarios, la nobleza. La clase media, que tenían trabajos y que tenían tiendas y que podían tener fábricas individuales y podían hacer suéteres de lana, ya los dejaron de hacer porque ya los hacían las grandes fábricas. Entonces volvió a disminuir la clase media. La Revolución Industrial llevó inevitablemente a la Primera Guerra Mundial, y después de la Primera Guerra Mundial, con una mortalidad altísima, juntándole en Francia española de 1918 más de 50 millones de personas, se restableció nuevamente la economía. Pero la abusividad, nuevamente la abusividad de la gente que quiere acabar con un rombo y volverlo en triángulo, que empiezan a abusar de la humanidad, los de Wall Street, y empiezan a vender acciones de libertad de la Primera Guerra Mundial, donde se supone que iban a afianzar a la clase media. Pero cuando cae Wall Street en octubre de 1929, la clase media
se colapsó prácticamente en un día. Y ese colapso de la clase media originó que tuvieran que hacer una crisis económica terrible en Alemania, donde ya estaba establecido el Tratado de Versalles. Decían que en Alemania se devaluó tanto el marco alemán que con billetes de marcos alemanes prendían las chimeneas en invierno, porque ya no valía nada el dinero. Y claro, Alemania, pues un país poderoso, empezó a tener pobreza, empezó a haber hambre en su sociedad, y eso originó que surgiera la Segunda Guerra Mundial. Y otra vez la Segunda Guerra Mundial, mueren 50 millones de personas, se vuelve a hacer rombo la humanidad, y una manera de estabilizar este rombo que se le ocurrió a Winston Churchill, del que voy a hablar el programa que entra, fue instaurar el socialismo en el mundo, como para mantener al bloque occidental de Stalin, que Stalin fue un tipo maquiavélico en cuanto a cuestiones económicas, pero mantener el bloque occidental del mundo con un sistema socialista en el que se pudiera mantener la economía estable en el mundo para que pudiera resurgir la clase media. Surgió el Plan Marshall de los Estados Unidos, que luego lo pueden estudiar y todo, y finalmente se mantuvo después de la Segunda Guerra Mundial otra vez el rombo humano, en el que el grueso de la población fuera la clase media y no la pobreza. Y así se mantuvo después de la Segunda Guerra Mundial más o menos estable el mundo hasta 1989, que se decide tirar el muro de Berlín con un hombre impresionante de analizar, Mikhail Gorbachev, y su tratado llamado la Perestroika, y se estabiliza el mundo prácticamente en un año, como si jamás hubiera existido el socialismo. Muy interesante cómo se tira el muro de Berlín y todo el bloque socialista, y empezaron a independizarse las repúblicas soviéticas socialistas, ya saben, Lituania, Letonia, Ucrania, Bielorrusia, un país muy interesante de cómo, fue una guerra terrible también en Yugoslavia, con un hombre muy admirable, ese hombre lo admiraba mucho mi papá, Josip Broz Tito. Hay una estatua de él en Reforma muy interesante, sale de pie con el brazo hacia atrás, Tito, Josip Broz Tito. Todo este sistema socialista, al caer el muro de Berlín, desapareció de un día para otro como si nunca hubiera existido. ¿Por qué? Porque la humanidad sabe que tiene que ser capitalista, la humanidad sabe que tiene que ser así, la humanidad sabe que tiene que tener ese sistema de superación en base al libre albedrío para que la gente pueda subsistir. Y se mantuvo. Claro que hubo países que decidieron mantener un sistema en base a la ideología de su población y a la idiosincrasia que existe en esos pueblos, que decidieron mantener un sistema que es socialista, pero que le llamaron de un tipo como que pareciera muy revolucionario, comunismo, que nadie entiende, porque comunismo viene de común, de que todos son comunes. Entonces la República Popular China pudo mantener ese sistema, sobre todo hay que analizarlo muy, muy interesantemente, manteniendo a los chinos con educación, salud y vivienda sin presiones. Por eso los chinos pueden trabajar también y por eso pueden tener tan buen sistema económico. Porque nacen los chinos y no se tienen que preocupar por pagar renta, ni por pagar doctores, ni por pagar educación. Entonces pueden trabajar tranquilamente, sanamente, subirse a sus bicicletas, viajar por todo China, comer pato y estar tranquilos. Y por eso se logró un sistema comunista, como el de Corea del Norte también, y como otros sistemas. El sistema de Cuba es muy diferente, muy, muy diferente. Cuba se lee aparte, que a lo mejor luego hago un programa de cómo Cuba se mantiene y cómo se puede mantener con un sistema tan interesante, con un líder tan complejamente analizable como Fidel Castro. Pero por ahora analizar esto del capitalismo, cómo ha mantenido a la humanidad y cómo ha logrado que la humanidad se mantenga en este sistema que les digo que debe ser un rombo donde la clase media debe ser la más popular, la más grande y la más poderosa para que mantenga el rombo. Porque si el rombo se mantiene en triángulo, la pobreza no lo puede mantener y se derriba. Entonces, esto es lo que se logra cuando se puede mantener una clase media estable.
Afortunada o desafortunadamente, el único país del mundo que en los últimos 40 años ha logrado mantener este rombo estable, el único ha sido Estados Unidos, como se quiera analizar. Ni siquiera Suecia, ni siquiera ningún país europeo, ni siquiera Noruega, ni siquiera Canadá. Fíjense que en Canadá también hay muy buena estabilidad de la clase media, pero más en Estados Unidos. ¿Cómo logran esto? ¿Cómo logran esto los americanos? Diría un idealista porque creen en Dios. En su manera ponen en God We Trust. Pero lo logran con un sistema económico bastante inteligente que puede mantener a la realeza, a la nobleza, a la clase media impresionantemente, donde en Estados Unidos se calcula que hay un 30 a un 40% de la población que puede considerarse de clase media y la clase pobre estable. ¿Cómo logra esto Estados Unidos? De una manera muy interesante. Número 1, salarios altos. Salarios altos. Es increíble cómo puede uno llegar a Estados Unidos y ganar en cualquier trabajo sencillo en un súper $15 la hora. En casi cualquiera de los estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos, por eso son Estados Unidos de América. Increíble, increíble cómo se puede, $300 la hora. En Estados Unidos puede ganar un trabajador trabajando noblemente, trabajando bien, sin presiones, ganando bien. Claro, todo el mundo dice la vida en Estados Unidos es cara, sí, pero eso mantiene una clase media del 40% de la población. Por eso es el sueño americano, que toda la gente pueda tener un salario de ese nivel para poder tener una propiedad, tener 2 coches, pagar las escuelas privadas de sus hijos, porque en Estados Unidos muchísima gente puede ir a escuelas privadas y pagar universidades gracias a esos salarios que pueden obtener. Vivir bien, comer bien y estar estables en un sistema. Los mismos trabajos les dan seguridad social, les dan cuestiones de prestaciones y de jubilaciones y seguros, etcétera, y esto logra mantener una clase media impresionante. Por eso el mundo se mantiene, gracias a que Estados Unidos mantiene este sistema de rombo económico. Todo Latinoamérica es un triángulo, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, quizá exceptuando Panamá nada más, y medio Puerto Rico, son sistemas donde solo hay un 2% de clase media en todos estos países, considerando lo que debería ganar una persona promedio para considerarse de clase media. Pero como lo mantiene el sistema americano, como el sistema americano mantiene este sistema de rombo dentro del mundo de una manera tan ingeniosa, el mundo se sostiene. En Inglaterra no hay clase media como en Estados Unidos, ni Francia, ni España menos, con las situaciones económicas que han sufrido. ¿Cómo logra Estados Unidos pagar tan buenos salarios a un trabajador promedio para que viva bien, tenga su familia bien, pueda ver los domingos en su casa el fútbol americano y estar tranquilos totalmente en Estados Unidos? Con una buena seguridad, la policía de Estados Unidos, digan lo que digan, es la mejor policía del mundo. En Estados Unidos uno puede tener su casa abierta y nadie pasa la línea de propiedad. No sé si los que hayan tenido oportunidad de ir a varios estados de Estados Unidos, las casas son abiertas, no hay rejas, la casa puede estar con una sola chapa y la casa está totalmente abierta y nadie traspasa porque hay muchísima seguridad. Ahí la policía se respeta ya. ¿Y cómo logra Estados Unidos mantener un 40% de su población con un nivel impresionante? Además que el rombo en Estados Unidos es más plano arriba, o sea, hay mucho más nobleza, o sea, hay mucho más clase alta, y la clase alta política, todos son millonarios. No tiene nada de malo pensar que los expresidentes de Estados Unidos pueden tener propiedades, pueden tener haciendas, pueden tener todo, fueron presidentes. Ni hablemos, por ejemplo, de Jimmy Carter, que sigue vivo, gracias a Dios, o de los Bush, o de todos los expresidentes, todos los senadores. La gente de allá vive muy bien, sobre todo allá en Estados Unidos respetan muchísimo a los exmilitares. Yo he atendido exmilitares como pacientes, sobre todo no de Vietnam, de la guerra del Golfo Pérsico, que reciben pensión de Estados Unidos, impresionantes, porque sirvieron a la nación. Todos los veteranos de Estados Unidos
alimentan esa clase media, alimentan ese sistema de gente que tiene dinero que puede mantener el rombo humano para que se mantenga. Y los políticos que les digo, podrían considerarse como la realeza en Estados Unidos, viven impresionantemente bien, todo el mundo lo sabe, y sabemos inclusive de artistas que cambian de ser de la nobleza a la realeza. El mejor ejemplo es Shakira, en cuanto vendió su casa, o la mexicana Salma Hayek, cómo vive allá. Y esa es la situación que hay que entender y admirar de los Estados Unidos de América, de esa visión de George Washington, de un genio, de Franklin, de un escritor increíble que fue Jefferson, de esa gente que dijo, en Estados Unidos se va a vivir bien. We the people of the United States, como dice su constitución, vamos a vivir bien. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, si vives en Estados Unidos vas a vivir bien. ¿Cómo logras tu Estados Unidos? Analizarlo ya desde un punto de vista económico. ¿Cómo logra Estados Unidos mantener una economía tan noble? Les digo, de llegar a un súper y trabajar ¿cómo le dicen aquí en México? De cerillo, de los que empacan las mercancías, y ganar $15 la hora. ¿Cómo lo logra Estados Unidos desde un punto de vista económico, macroeconómico? Muy fácil, muy fácil si lo analizamos. Cobrando un impuesto final. Un impuesto final a todos los productos y servicios de la nación. Se cobra un impuesto final que se llama tax, así le llaman, tax. Está padre, ¿no? Suena como taxi, pero es tax. Y así logra Estados Unidos, con ese tax que obtiene de todas las compras, ventas, servicios de bienes raíces, de inmuebles, de productos, de comida, de servicios, de lo que pagan los servicios médicos, todo paga tax en Estados Unidos. No es como el IVA, que el IVA en México es muy complicado, aparte que ni se entiende, impuesto al valor agregado. Decía un maestro mío, pues ¿cuál era el valor para que lo hayan agregado? Pero en Estados Unidos lo manejaron tan inteligentemente la cuestión de tax, que permite a todos los empresarios no tener la presión de pagarles a sus empleados impuestos, prestaciones, como en México el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es admirable desde un punto de vista social. Y logran al último consumidor que pague el tax, que ellos no los paguen. Y por eso logran en Estados Unidos hacer cadenas, empresas, por decir marcas, aunque no es publicidad, pues es increíble lo que hicieron con restaurantes de comida rápida. Es increíble lo que hicieron con automotrices, es increíble lo que hicieron con chocolates, es increíble lo que hicieron con marcas de ropa, es increíble lo que hicieron con marcas de refrescos, aunque no es bueno tomar refresco, pero es increíble lo que hicieron los Estados Unidos como empresarios, como líderes, como idealistas que logran hacer eso gracias a que no tienen la presión de pagar impuestos como en todos los demás países del mundo, porque en Estados Unidos se cobra un impuesto final, que es el tax. Y gracias a eso en Estados Unidos se puede mantener una clase media, les digo, del 40% de los americanos son clase media. Más si le calculamos clase alta y clase política, otro 30%, 70% de la población americana son de arriba del rombo. Solo 30% son de la pobreza. Y finalmente, los pobres en Estados Unidos viven bien. Finalmente, porque el pobre tiene toda la capacidad de agarrar un periódico, encontrar un anuncio y entrar a un trabajo que gane $15 la hora. Y así de fácil escala, de la pobreza a la clase media en Estados Unidos. Así de fácil, presentando una solicitud y entrando a trabajar a un restaurante a voltear hamburguesas. Y ya la hizo para él y para toda su familia. Esa es la grandeza de Estados Unidos. En los demás países, sobre todo de América, consigues un trabajo padrísimo en un café que es americano, que te llama mucho la atención, que tiene como una sirena, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y ganas, bueno, no quiero decir cuánto ganas, pero jamás vas a llegar a lo que ganarías en Estados Unidos. Un gerente de banco, un policía en Estados Unidos, un maestro en Estados Unidos, lo que gana. En Estados Unidos uno puede vivir de maestro como clase alta, como de la nobleza, de maestro. Imagínense, yo fui maestro muchos años, pero no hablo. Ese es el gran secreto mundial de la economía de Estados Unidos, que los empresarios no paguen impuestos, que el impuesto lo pague el consumidor final, el tax, y así se mantiene una economía increíble. Con ese tax le pagan a los veteranos de guerra.
para que vivan y estén súper bien. Les digo, yo tenía un señor que se vino a vivir a Cuernavaca, porque no sé por qué Cuernavaca es una zona de atracción de gente muy intelectual, ¿eh? Digo, ahí vivió Eric Fromm, el gran psicólogo, y varias personas de mucha importancia. Y este señor vino a vivir a Cuernavaca, su esposa mexicana, y aquí vivía, y me contaba que él era ex militar americano y recibía una pensión increíble, no, ni les digo. Y todo eso lo logró Estados Unidos gracias al tax. Después del corte voy a explicar por qué los demás países no logran este rombo económico, por qué los demás países no pueden tener un grueso de clase media y cuál sería la solución para que todo el mundo lo pudiera tener. Terminando el corte llegamos a esta resolución. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Oye, Jos, como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Jospel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Se Antoja, a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más, donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos. Tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Bien, dos problemas fundamentales. Voy a hablar de México particularmente, que esto se refleja también en muchísimos países de Latinoamérica, de Europa, de África, de Asia. Uno, un problema grave, aunque parece sencillo, pero es un problema grave que existe en estos países. Lo voy a decir, el robo hormiga. Tanto de objetos como de tiempo de trabajo. Es una cuestión muy difícil de entender, pero que finalmente acaba con una economía que debería ser muy noble. Alguna vez me lo dijo un empresario que se dedica a tiendas de ventas, me dice, por un producto que me roban, aunque sea un rastrillo o un bilé o cualquier producto, nosotros perdemos el 100%. No perdemos la venta, perdemos la compra de ese producto
y tienen que tener todo un sistema de recuperación para poder recuperar ese producto que alguien se llevó sin pagar. Y el problema que tienen que hacer los grandes empresarios para sostener esa cuestión es tener que comprar a los distribuidores a consignación, o sea, comprar los productos y regresar lo que no venden, o comprar a muchísimos meses de pago, hasta 18 meses, 3, 6, 9, 18 meses para poder pagarles a los distribuidores y para poder recuperar esa cuestión que se pierde con ese tema tan complejo, pero que hace desmoronarse la economía, que es el robo hormiga o gente que no trabaja como debe de trabajar. Claro, son cuestiones ya a nadie le gusta trabajar por el salario mínimo que existe en México, sudando todo lo que tiene que sudar, cuando de repente puede llegar tarde o tener incapacidades constantes. El segundo gran problema de todos estos países, incluyendo España, incluyendo todos estos países que no lo supieron manejar, fueron las jubilaciones y pensiones que tiene que pagar el gobierno. Agota el presupuesto nacional tenerle que pagar a tanta gente que se jubiló tan joven. Perdón, lo digo abiertamente, pero la cuestión es de que yo conozco médicos en el sistema antiguo de jubilaciones que pudieron jubilarse muy, muy jóvenes y empezar a ganar del gobierno, ya sea del Seguro Social, del ISSSTE de Salubridad, jubilación y pensión, mientras todavía están muy productivos. Y claro, todas las paraestatales, todas las empresas, la cuestión muy compleja de entender en México que se llaman aviadores, de gente que se inscribe a salarios y van muy poco, casi no van, y después cobran la jubilación y la pensión de por vida y todas las prestaciones de ley. Si se pudiera revertir esta cuestión, claro, el gobierno lo hizo muy inteligentemente con las AFORES, cambiar a las AFORES, que son un sistema de ahorro bastante complejo, pero bastante más noble de manejar que las jubilaciones y pensiones. Y estos sistemas pues acaban con la economía, acaban con el progreso y se hunde toda la economía de un país, y lo único que se logra es que siga un triángulo económico, donde los millonarios, que siempre van a ser millonarios, por herencia, por ideología, por lo que sea, siempre van a ser millonarios, independientemente del sistema económico que existe, incluyendo en el socialismo, los millonarios siempre fueron millonarios. La realeza y la nobleza. El problema es la clase media, cuando la clase media, como les digo, empieza a bajarse a la base del triángulo. Y ese es el problema que genera un sistema en el que el gobierno, en vez de invertir en infraestructura, en vez de invertir en trenes, en vez de invertir en refinerías, como lo debería hacer un país como México, no solo el Tren Maya, México debería tener trenes como el Transiberiano, impresionantes a nivel nacional, y sin tantas trabas, en vez de universidades, todo lo que tendría que hacer un gobierno con tanto idealismo como el de México, se frena porque cada mes hay que pagar jubilaciones y pensiones, los grandes empresarios, en vez de poder progresar y abrir más tiendas, se lo dije alguna vez a alguien que tiene unas tiendas que son como de un metal, un palacio de un metal, les dije, debería haber en México 200 de estas tiendas. No sé cuántas hay, 30, 40, pero debería haber 200 si existiera esa plusvalía económica, si existiría esa clase media. Si existiría esa clase media, todo el mundo podría rentar, todo el mundo podría pagar más, todo el mundo podría comprar más coches. Las ciudades de México estarían mejor pobladas que solo el centro. Eso es lo que se lograría. ¿Cómo se puede lograr? Muy fácil, copiándole a Estados Unidos. O lograr un sistema económico, primero en América, que todo América, desde Canadá hasta Argentina, lleva el mismo sistema de Estados Unidos. Claro, hay que siempre manejar la soberanía, la individualidad, los países, cada quien su gobierno. Pero si lográramos que en toda América, de todos modos, en toda América todas las empresas ya son o americanas, o japonesas, o alemanas, digo, hasta las cervezas de México, que ya son alemanas, el chocolate abuelita ya es estadounidense. Lograr que toda América tenga ese sistema económico, que los empresarios no paguen impuestos y se paguen un impuesto final en toda América, que en toda América circule el dólar, que en toda América se pueda ganar en cualquier trabajo humilde $15 la hora. Sería algo grandioso,
Sería algo grandioso unificar toda América. Finalmente toda América es un continente, toda América se llama América. Sería algo grandioso de lograr, que en toda América se logre el sistema económico de Estados Unidos. Económico, no político. Digo, a nosotros no nos afectaría, seguiríamos teniendo la moneda con el cambio a dólares. Digo, a mí no me gustaría dejar de tener los billetes más bonitos del mundo, son los de México. Sobre todo el de 20 pesos que acaba de salir. Pero lograr eso, lograr que las compañías extranjeras en México les paguen a sus empleados como si estuvieran en Estados Unidos, que no les den prestaciones, seguro social ni nada, pero que les paguen como en Estados Unidos, $15 la hora. Lo lograríamos, las automotrices, las fábricas, los restaurantes, las compañías farmacéuticas, los bancos. Digo, la gran mayoría de los bancos de México son extranjeros. Sí me gustaría saber cuánto gana un mexicano de aquí del Banco Nacional, que antes se llamaba así Banco Nacional de México. ¿Cuánto gana si estuviera ya en el que se llama, como se dice, ciudad en Estados Unidos? Sería grandioso ese sueño mundial, y claro, después seguirnos con Europa, después seguirnos con Asia, después seguirnos con África, y que todo el mundo tenga el mismo sistema americano de un impuesto final, pagar un impuesto final, que el consumidor pague el impuesto, no los trabajadores ni los empresarios. El impuesto final es una idea genial de los norteamericanos, es una idea del tamaño del descubrimiento del foco, de Edison, que también fue americano. Es la idea más grande que puede existir desde un punto de vista económico. El impuesto se paga final, no lo paga, porque en México los trabajadores pagamos impuestos. A mí me descontaban impuestos cuando fui trabajador. Los empresarios pagan muchísimos impuestos. Pemex paga impuestos, no sé por qué ahorita están las noticias que le van a tratar de ayudar a Pemex para que no pague impuestos. Imagínense si desde el principio, desde que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en marzo de 1937, hubieran dicho: Pemex no paga impuestos, el impuesto se paga final. La gente, cuando llega a la gasolinería a ponerle 20 litros de gasolina a su coche, paga el tax. En ese momento se paga el impuesto, no lo paga Pemex, lo paga el consumidor final. Y ese tax se maneja gubernamentalmente. Con ese tax pagamos todos los gastos de la nación, hasta las jubilaciones y pensiones. Y a los trabajadores, sí, les pagamos $15 la hora. Aumentamos la clase media, aumentamos el rombo a nivel mundial, y todos viviríamos como si fuera económicamente Estados Unidos. Independientemente de Estados Unidos, pues México jamás va a cambiar, la ideología mexicana jamás va a cambiar. En México jamás se van a dejar de comer tacos de canasta, ni de formarse a la cola de las tortillas en cada esquina, ni de hacer salsa de molcajete, ni de comer enchiladas de mole. Allá me dio hambre. No va a cambiar la ideología de los países, no va a cambiar la cultura, no va a cambiar la gente, no va a cambiar el sistema, no va a cambiar el alma de las personas, pero va a cambiar el sistema económico que necesitamos para que este mundo se mantenga, porque está peligroso que cada vez más la clase media se achica en todo el mundo, y más con la pandemia, y más con los gastos que tuvo el mundo por la pandemia, y más porque los bancos desafortunadamente no ayudaron a nadie cuando empezó la pandemia. Los bancos del mundo debieron haberse organizado todos para decir: a partir de la pandemia bajamos los pagos de todo el mundo para que pueda estar más tranquilo la humanidad y pagar menos. No lo hicieron. Pero si logramos, les digo, el sistema económico americano, que sea un sistema económico mundial, se va a mantener la humanidad por siempre. Gracias. El próximo programa, la vida de Winston Churchill. Todos los que lo han estudiado, quiero en el programa hablar de detalles muy, muy finos de su vida, de un hombre que tuvo tanta capacidad para cambiar el mundo. Nos vemos el próximo martes. Esto fue una emisión más de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.